Cada uno de estos acusados cometió lo impensable: canibalismo. Pero antes de ser sentenciados por sus crímenes, están a punto de enfrentarse cara a cara con aquellos llevados al punto de la venganza por el dolor y la rabia. Empecemos. Jeffrey Dahmer. Cuando hablamos de acusados que merecían cualquier ataque que recibieran en la sala del tribunal, Jeffrey Dahmer seguro que está en la lista. Después de asesinar, desmembrar y canibalizar a 17 jóvenes, no es de extrañar que las familias de las víctimas quisieran una libra de su carne en la sala del tribunal. Jeffrey, te odio, hijo de puta. ¡Te odio! No me jodas, Jeffrey. Te mataría, maldita sea. Toma asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, donde se discuten los horribles y espeluznantes detalles de este caso, y Dahmer está a punto de ser sentenciado. La historia de los crímenes de Jeffrey Dahmer es casi material de leyenda, excepto que su historia está profundamente arraigada en la infamia. Nacido el 21 de mayo de 1960, Jeffrey Dahmer creció en un hogar donde ambos padres apenas tenían tiempo para sus hijos. Su padre, Lionel Dahmer, era un químico investigador, y su madre, Joyce Dahmer, una instructora de máquinas de teletipo que sufría depresión. Desde una edad temprana, Dahmer mostró un interés bastante extraño por los animales muertos, y a la temprana edad de 4 años, parecía extrañamente emocionado por el sonido que hacían los huesos de los animales. A los 6 años, esta fascinación siguió creciendo, y Dahmer llegó a preguntar a su padre qué pasaría si se metieran huesos de pollo en lejía. Lionel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le demostró cómo blanquear y conservar los huesos de animales de forma segura. Lo único que sé es que quería verlo. ¿Cómo eran las entrañas de estos animales? Puede haber habido algo de violencia, pero yo solo era una compulsión. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación en su colección de huesos. También comenzó a recoger animales muertos, disecarlos, y luego enterrar los restos alrededor de la casa. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era gay. Al mismo tiempo, también empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa, centrándose principalmente en diseccionar los pechos y torsos. Dahmer tenía este deseo y pensamientos obsesivos, queriendo controlarlos, no sé cómo decirlo, poseerlos permanentemente. Anfitrión. Y por eso las mataste. Dahmer. Correcto. Estas fantasías se entrelazaron gradualmente con la disección. Traté de crear zombies vivientes, con ácido clorhídrico y un taladro, pero nunca funcionó. No, matar no era el objetivo. Solo quería tener a la persona bajo mi completo control, para hacer con ella lo que quisiera. Cuando tenía 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato cuando atrajo al autoestopista Stephen Hicks a su apartamento con la promesa de cerveza y un paseo. A partir de ahí, comenzó a cazar a sus víctimas, todos hombres. Los invitaba a su apartamento, donde los estrangulaba y luego procedía a desmembrarlos. Algunas de sus víctimas tenían entre 14 y 15 años. El 22 de julio de 1991, Dahmer llevó a Tracy Edwards, de 32 años, a su apartamento, donde lo esposó contra su voluntad, admitiendo que planeaba matar a Edwards y comerse su corazón. Abogado, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué estaba haciendo con su cabeza? ¿Qué intentaba hacer? Edwards, como si estuviera escuchando mi corazón, porque en un momento me dijo que se iba a comer mi corazón. Afortunadamente, Edwards pudo escapar y llevó a la policía al apartamento de Dahmer. Durante el registro, los agentes encontraron un gran cuchillo debajo de la cama, así como varias fotografías Polaroid que mostraban cuerpos humanos en diferentes estados de desmembramiento. Tras investigar más a fondo, los agentes descubrieron 4 cabezas cortadas en la cocina de Dahmer, un total de 7 cráneos, 2 corazones humanos, un torso entero y otras partes del cuerpo. Dahmer fue detenido y acusado de un total de 16 cargos de asesinato en primer grado. Su sentencia fue un circo mediático, y la sala del tribunal estuvo cargada de emociones, especialmente cuando los familiares de las víctimas se dirigieron a él. Le arrebataste a mi madre a su nieto mayor, y por eso nunca podré perdonarte. Y siento que este hombre nunca debería ser capaz. Caminar sobre la faz de la tierra o ser capaz de dañar a alguien más otra vez. Un miembro de la familia incluso se volvió loco, tratando de atacar a Dahmer. Jeffrey, te odio, hijo de puta. Te odio. No me jodas, Jeffrey. Te mataría, maldita sea. Al final, Jeffrey Dahmer fue condenado a un total de 16 cadenas perpetuas sin libertad condicional. El tribunal impondrá una obligatoria cadena perpetua más 10 años adicionales por criminalidad habitual. Sin embargo, no duró mucho en prisión. En 1994, solo 2 años después de ser condenado, Dahmer fue apaleado hasta la muerte por otro recluso.
Andrei Romanovich Chikatilo. También conocido como el Destripador Rojo o Carnicero de Rostov, Chikatilo seguiría adelante asesinando y a veces canibalizando al menos a 52 mujeres y niños. Teniendo en cuenta los monstruosos crímenes que cometió, el tribunal no tiene otra alternativa, sino imponerle la única sentencia que merece. Por lo tanto, lo sentencio a muerte. Tomemos asiento en el Tribunal Regional de Rostov, en Rusia, donde este caníbal está a punto de recibir lo que se merece en la sala del tribunal. Nacido el 16 de octubre de 1936 en el pueblo de Yabluchne, en la RSS ucraniana, la infancia de Chikatilo distó mucho de ser normal. Chikatilo tuvo una infancia muy dura, desde la hambruna que obligaba a su familia a comer hierba y hojas hasta la enuresis. La situación empeoró cuando descubrió en la pubertad que padecía impotencia crónica, lo que aumentó su torpeza social y su odio hacia sí mismo. Era especialmente tímido con las mujeres y descubrió a los 17 años que podía eyacular cuando se abalanzó sobre una amiga de su hermana menor, de 11 años, y luchó con ella hasta tirarla al suelo, eyaculando mientras la niña se debatía entre sus garras. Chikatilo pudo casarse, y su mujer comprendió que era incapaz de mantener una erección, por lo que acordaron que ella concebiría eyaculando él externamente y empujando su semen dentro de su vagina con los dedos. Tuvieron 2 hijos con este método. En mayo de 1973, Chikatilo, que ya era profesor, empezó a agredir sexualmente a sus alumnos. Tuvo que abandonar su carrera docente en marzo de 1981, después de que varios padres presentaran quejas por su comportamiento. Ese mismo mes, empezó a trabajar como empleado de suministros en una fábrica de Rostov, que producía materiales de construcción. Su trabajo obligaba a Chikatilo a viajar mucho por gran parte de la Unión Soviética, ya fuera para comprar físicamente las materias primas necesarias para cumplir las cuotas de producción o para negociar contratos de suministro. Durante este periodo, Chikatilo se dedicó a asesinar brutalmente a mujeres y niños de ambos sexos. La mayoría de las veces abordaba a prostitutas, niños y fugitivos en estaciones de autobús o tren con la promesa de un atajo, un viaje, alcohol o dinero. Una vez que conseguía llevarlas a una zona apartada o a un bosque cercano, apuñalaba y descuartizaba a sus víctimas hasta la muerte. En otros casos, las estrangulaba y golpeaba hasta la muerte. Normalmente, intentaba mantener relaciones sexuales con sus víctimas femeninas, pero era incapaz de lograr o mantener una erección, lo que le provocaba una furia asesina, sobre todo si la mujer se burlaba de su impotencia. Solo alcanzaba el orgasmo cuando apuñalaba y acuchillaba a la víctima hasta la muerte. Cuando hablé con Andrei Chikatilo, dijo que al final, el sexo de la víctima ya no importaba. Lo importante eran sus propias acciones. No fue hasta el 20 de noviembre de 1990 que Chikatilo fue arrestado. Confesó los asesinatos y fue acusado de un total de 53 cargos de asesinato y agresión sexual contra menores. El juicio de Chikatilo fue el primer gran acontecimiento mediático de la Rusia postsoviética e incluso tuvo que ser introducido en una jaula de hierro para protegerlo de los ataques de los enfurecidos e histéricos familiares de sus víctimas. Aunque intentó defenderse por demencia, actuando de forma extraña ante el tribunal, esto no engañó a nadie. Yo no firmé esta lista. No admití nada. Firmé donde dije que no confesé. No maté a nadie aparte de la mafia. ¿Por qué debería escuchar tu basura? Ahora intentas obligarme a matar a otros 10. Al final, Chikatilo fue condenado a muerte con 86 años más de cárcel. Teniendo en cuenta los monstruosos crímenes que cometió, el tribunal no tiene otra alternativa que imponerle la única sentencia que merece. Por lo tanto, lo condeno a muerte. No mostró remordimiento por sus acciones. Entrevistador. ¿Lamenta haber cometido tales crímenes? ¿Ha empezado por fin a arrepentirse? Chikatilo. No sé de qué arrepentirme. Me tendieron una trampa. El 14 de febrero de 1994, Chikatilo fue ejecutado con un solo disparo detrás de la oreja derecha. Mark Latunsky. Mark Latunsky fue otro caníbal que no se limitó a asesinar a su víctima, sino que además se comió sus testículos. Eso fue cuando tomé sus bolas. Se las corté y las subí. Y me los comí. Vamos a Shiawassee County Circuit Court, donde está a punto de enfrentarse a la familia de la víctima, así como la sentencia por su horrendo crimen. Cuando Kevin Bacon no apareció en el desayuno de Navidad de 2019, sus familiares denunciaron su desaparición. Durante la búsqueda, su compañero de piso reveló que Bacon había ido a visitar a un hombre que conoció en una aplicación de citas conocida como Grindr justo la noche anterior. Fue esta información la que llevó a los investigadores hasta la casa de Mark Latunsky,
que vivía en el condado de Shiawassee, en Corunna, Michigan. Detective, ¿en qué sitios lo conociste? Latunsky. Caramba, yo habría... Creo que ese era Grindr. Cuando procedieron a registrar la casa de Latunsky, descubrieron el cuerpo de Kevin Bacco colgando boca abajo del techo de un sótano. Estaba desnudo y sus partes íntimas habían sido mutiladas. También parecía haber sido apuñalado y degollado. Latunsky revelaría más tarde en una entrevista con la policía que le había cortado los testículos a Kevin y se los había comido. Eso fue cuando tomé sus bolas. Se los corté y me los comí. Según todos los indicios, Kevin tenía un lado oscuro y sabía que Latunsky también tenía un fetiche sexual violento. Por desgracia, se metió en algo para lo que no estaba preparado cuando tomó la decisión de reunirse con Latunsky. Latunsky describió las cosas que quería. Hicimos el acuerdo, detective. ¿Cuál fue el acuerdo? Latunsky. Yo haría desaparecer su cuerpo. Investigaciones posteriores revelaron que Latunsky tenía varias víctimas más, aunque pudieron escapar. Un hombre identificado como James Carlsen había presentado una demanda federal contra él en 2020, en la que aseguraba que Latunsky le encadenó en su sótano en octubre de 2019. Llamó al 911 después de escapar. En noviembre de ese mismo año, otro hombre cuyo nombre fue redactado en los registros policiales huyó de esa misma casa. En una llamada que hizo a un operador del 911, afirmó estar escapando de un tipo espeluznante que lo ató en su sótano. «Hey, solo estoy tratando de escapar de un tipo espeluznante. Me tenía atado en su sótano. Lo siento. ¿Qué es eso? Me persigue. Ayúdeme». No se presentaron cargos en ninguno de los casos hasta la muerte de Kevin. Latunsky fue inicialmente declarado incompetente para ser juzgado en 2020, pero el tribunal más tarde revocó esa decisión. Finalmente se encontró cara a cara con la familia de su víctima, que habló del dolor y la pena con los que tuvieron que lidiar debido a sus acciones. Aunque finalmente se haga justicia por Kevin, todavía no se siente como suficiente, y todavía puedes vivir y hacer cosas, porque un cerdo como tú, que puede hacer lo que hiciste, a nuestro propio hijo nunca puede tener remordimientos en su cuerpo. Esperaban que sintiera dolor mientras permanecía entre rejas el resto de su vida. Espero que sientas dolor cuando estés solo. En todos los años por venir. El 15 de diciembre de 2022, Latunsky fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El delito más grave merece la sentencia más grave. La de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Armin Meiwes. Aunque Bacon no quería que lo asesinaran, Armin Meiwes se buscó una víctima dispuesta, que incluso participó en su propio descuartizamiento. Maté a un hombre, lo masacré y me lo comí. Desde entonces, siempre está conmigo. Toma asiento en un tribunal de Frankfurt, Alemania, donde estamos a punto de conocer los detalles del crimen y la sentencia de Meiwes. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961, y desde muy joven ya sentía deseos de practicar el canibalismo. Incluso cuando se hizo adulto, este deseo seguía ahí, aunque Meiwes llevaba una vida normal como técnico de reparación de ordenadores. Recuerdo que una noche mi ordenador se estropeó, y lo llamé después de medianoche. Le grité, «Ven aquí y arréglamelo». 3 minutos después, él estaba allí. En marzo de 2001, publicó un anuncio en Internet en el que buscaba a un joven de 18 a 25 años bien dotado para ser sacrificado y luego consumido. Si el cuerpo es para ser comido, tiene que estar muerto, está claro. Un ingeniero berlinés de 43 años, Bernd Jürgen Armando Brandes, respondió a este anuncio, aunque no fue el primero. De hecho, Meiwes había recibido muchas respuestas, pero siempre acababan echándose atrás, y nunca les obligaba a hacer nada en contra de su voluntad. Brandes decidió visitar a Meiwes en su casa de Rothenburg el 9 de marzo de 2001, y ambos grabaron un vídeo en el que se veía cómo Meiwes amputaba los genitales de Brandes con su consentimiento, y los dos intentaban comérselo. Sin embargo, estaba demasiado duro y chicloso, así que Meiwes decidió freír el pene en una sartén con sal, pimienta, vino y ajo, pero estaba demasiado quemado para comérselo. Sabe a cerdo, pero más duro, sustancioso. A continuación, Meiwes le dio un baño a Brandes antes de irse a leer un libro de Star Trek mientras controlaba a Brandes, que sangraba profusamente de forma intermitente. El vídeo mostraba a Brandes entrando y saliendo de la conciencia, y tras largas vacilaciones y oraciones, Meiwes mató a Brandes apuñalándole en la garganta, tras lo cual colgó el cadáver de un gancho para carne. Desmembró y se comió el cadáver durante los 10 meses siguientes, almacenando partes del cuerpo en su congelador y consumiendo hasta 20 kilogramos de la carne. Separé la cabeza de su cuerpo,
Lo colgué del techo, luego extraje sus órganos y lo corté por la mitad. Pasaría otro año antes de que Meiwes fuera arrestado, después de que un estudiante universitario alertara a las autoridades sobre nuevos anuncios de víctimas en Internet. Maté a un hombre, lo masacré y me lo comí. Desde entonces, siempre está conmigo. Aunque se le diagnosticó una personalidad esquizoide, Meiwes fue considerado apto para ser juzgado, y el 30 de enero de 2004, Meiwes fue declarado culpable de homicidio y condenado a 8 años y 6 meses de prisión. En abril de 2005, un tribunal alemán ordenó la celebración de un nuevo juicio después de que los fiscales recurrieran la sentencia de Meiwes, argumentando que debería haber sido condenado por asesinato, ya que mató por gratificación sexual. El 10 de mayo de 2006, un tribunal de Frankfurt condenó a Meiwes a cadena perpetua por asesinato. Vince Lee Vincent. Lee era descrito como un individuo normal por quienes le conocían, y aunque de vez en cuando tenía episodios de alucinaciones, ninguno de ellos imaginó que fuera un asesino hasta que asesinó y canibalizó a un hombre en un autobús público. Se acerca y levanta la cabeza y la agita en la ventana. Vamos de inmediato a la Corte Provincial de Manitoba en Winnipeg, donde Vince Lee está a punto de ser condenado. Toma asiento en la sala. Vamos a averiguar cuál será el veredicto del juez. Vincent Wei Wang Lee nació en Dandong, Liaoning, el 30 de abril de 1968, como el segundo de 3 hijos. Ya de niño, Lee presentaba retrasos en su desarrollo, no aprendió a andar y a hablar hasta los 5 años y empezó la escuela primaria a los 9. Según la esposa y la familia de Lee, no mostraba signos de enfermedad mental, aunque su padre señaló que su hijo era testarudo e inquieto, y tenía tendencia a estar siempre de un lado para otro. Lee emigró a Canadá el 11 de junio de 2001 en el marco del Programa Federal de Trabajadores Cualificados y obtuvo la nacionalidad canadiense el 7 de noviembre de 2006. Los primeros indicios de problemas comenzaron hacia 2005, cuando Lee se convirtió al cristianismo tras afirmar que oía la voz de Dios que le hablaba. Afirmó que la voz le llamaba la tercera historia de la Biblia, así como la segunda venida de Jesús, que estaba destinado a salvar a la gente de una invasión alienígena. Para prepararse, la voz ordenaba regularmente a Lee que recorriera el país a pie o en autobús, desapareciendo a menudo de su casa durante días enteros, como corroboró su esposa. Ella y muchos de sus amigos intentaron que Lee visitara a un médico por sus alucinaciones, pero él se negó por miedo a los hospitales, y la pareja se separó en marzo de 2005. Fue durante sus muchas andanzas cuando el 30 de julio de 2008 subió al autobús 1170 de Greyhound con destino a Winnipeg. Tim McLean, un feriante que regresaba a Winnipeg tras trabajar en una feria de Edmonton, también viajaba en el autobús y estaba sentado junto a Lee. Según testigos presenciales, McLean apenas reconoció a Lee y se quedó dormido contra el cristal de la ventanilla, con los auriculares tapándole los oídos. De repente, Lee sacó una navaja y empezó a apuñalarle en el cuello y el pecho. Inmediatamente comenzó el ataque. El conductor del autobús se apartó a un lado de la carretera y él y todos los demás pasajeros huyeron del vehículo. El conductor y otros 2 hombres intentaron rescatar a McLean, pero fueron perseguidos por Lee, que les acuchilló desde detrás de las puertas cerradas del autobús. Lee procedió entonces a decapitar a McLean y a mostrar su cabeza cortada a través de una ventana a quienes se encontraban fuera del autobús, y luego volvió al cuerpo de McLean y comenzó a cortar otras partes y a consumir parte de la carne de McLean. Los testigos declararon que esto duró varias horas, y reforzaban la puerta y luego volvía, parado en la puerta con la cabeza. Lo miró, dejó caer la cabeza y luego volvía y empezaba a cortar el cuerpo de nuevo. ¿Verdad? El 31 de julio de 2008, a la 1:30 de la madrugada, Lee fue finalmente detenido y partes del cuerpo de la víctima, metidas en bolsas de plástico, fueron recuperadas del autobús. La oreja, la nariz y la lengua se encontraron en los bolsillos de Lee, mientras que los ojos de la víctima y una parte de su corazón nunca se recuperaron, presumiéndose que se los había comido Lee. Vince Lee fue acusado de asesinato en segundo grado, y su juicio comenzó el 3 de marzo de 2009, con Lee declarándose no penalmente responsable por trastorno mental. Stanley Yaren, distinguido psiquiatra canadiense, explicó que a Lee se le había diagnosticado esquizofrenia y que tenía la falsa creencia de que McLean era un extraterrestre y una fuerza del mal que constituía una amenaza para sí mismo y para los demás. Lee procedió entonces a destruir al demonio disfrazado, hasta el punto de que consideró necesario mutilar el cuerpo de McLean para impedir que volviera a la vida. Creyó que le presionaron para llevar a cabo el ataque unas voces que creía que venían de Dios
y que le decían que matara a McLean, que estaba sentado a su lado, o él mismo moriría. Sorprendentemente, tanto la defensa como la acusación estuvieron de acuerdo con la evaluación de Yare y se pronunciaron a favor del internamiento involuntario en una institución mental en lugar de la pena de prisión. Al final, Lee pudo evitar una larga condena y actualmente es un hombre libre tras ser puesto en libertad en 2017. Austin Harrouff. Austin Harrouff, de 19 años, iba a librarse fácilmente incluso después de atacar y asesinar sin provocación a una pareja en su garaje, pero eso no fue lo peor. Intentó comerse partes de la cara y el cuerpo de su víctima. Os odio a todos. Odio lo que hiciste. Realmente creo que mereces morir, Austin. Nuestro caso final se desarrolla en un tribunal de circuito judicial en Florida, donde Harrouff no solo se enfrenta al juez y al jurado, sino también a la familia de su víctima. Toma asiento en la sala mientras vemos cómo se desarrolla. La noche de los asesinatos, en agosto de 2016, Austin Harrouff estaba cenando en un restaurante con su padre cuando, de repente, se levantó de la mesa y se marchó, saliendo a la calle y llegando a caminar más de 5 kilómetros. Al parecer, Harrouff se quitó la ropa durante ese tiempo y acabó ante el garaje de la casa de John Stevens y Michelle Mishcon, que estaba acondicionado como un espacio amueblado para pasar el rato al aire libre. La puerta del garaje estaba levantada y Harrouff entró y apuñaló a la pareja sin provocación, utilizando sus propias herramientas, así como una navaja. Su vecino, Jeff Fisher, de 47 años, acudió rápidamente a ayudar a la pareja y también resultó gravemente herido por Harrouff. Cuando llegó la policía, encontraron a Harrouff intentando arrancar a mordiscos trozos de la cara y el abdomen de Stevens. Tenía las piernas entrelazadas, sus brazos rodeaban al varón, tenía los dedos como un anzuelo en la boca, tirando de su cara, tratando de separar su mejilla. Estaba gruñendo. Aunque en un principio las autoridades creyeron que Harrouff podría haber estado bajo los efectos de la droga flaca u otra sustancia, sus informes toxicológicos salieron limpios. Su padre también declaró que la esquizofrenia era un problema familiar. Sus padres también dijeron que había estado actuando de forma extraña en las semanas anteriores a los atentados. El propio Harrouff afirmó que huía de un demonio cuando se produjeron los asesinatos. Aunque mostró remordimiento por lo que había hecho, eso no iba a cambiar nada. Lo siento mucho y nunca quise que esto ocurriera. Harrouff fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y su juicio fue fijado para el 21 de noviembre de 2022. Se declaró inocente por razones de demencia y, en un giro sorprendente, tras un acuerdo con el fiscal, el juez determinó que Harrouff sería internado en un centro de salud mental seguro hasta que los médicos y un juez acordaran que ya no era peligroso. Espero que se quede donde sea que lo envíen para siempre. Y si no para siempre, al menos durante toda mi vida. Varios familiares de la pareja asesinada expresaron su enfado por la decisión e hicieron declaraciones de impacto sobre las víctimas dirigidas a Harrouff, su familia, el equipo de defensa y los fiscales. Os odio a todos. Odio lo que hicisteis. Realmente creo que mereces morir, Austin. Tu familia merece sufrir, como sufre mi familia. Afortunadamente, los expertos creen que declarar a Harrouff inocente por enajenación mental sería efectivamente una cadena perpetua, porque es muy poco probable que se arriesguen a dejar en libertad a un asesino tan conocido como él. Si te ha gustado ver este video, echa un vistazo a otros videos en el canal. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo video.